¿Yeshua existió antes de nacer? ¿Se puede de hecho existir antes de que uno exista? ¿Yeshua es un espíritu encarnado o incluso el mismo Dios? Esta pregunta sobre la preexistencia se formula en varias ocasiones, especialmente por aquellos que han salido de un fondo trinitario. Por lo general, se plantea la cuestión señalando versos específicos en el Evangelio de Juan. Sin embargo, tenemos que construir nuestra comprensión de Yeshua haciendo las siguientes preguntas en orden. ¿Qué dice el Antiguo Testamento con respecto a las profecías acerca de quién o qué sería el Mesías? ¿Qué dice Mateo, Marcos y Lucas con respecto a cuándo comenzó el Mesías? Ahora que tenemos los fundamentos de unos 42 libros de la Biblia, podemos acercarnos al Evangelio de Juan y preguntar cómo funciona todo esto junto. Vamos a ver cada una de estas tres preguntas, a su vez, en un esfuerzo por responder a esta pregunta acerca de la preexistencia de Yeshua. El Antiguo Testamento dice claramente que el Hijo, el Mesías, no estaba ya en existencia. A continuación se presentan algunas de las profecías que hablan de él. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es el talón. El Mesías había de ser un descendiente de la mujer. Un descendiente es por definición uno que viene a existir después del ancestro. Al parecer desde el principio de todo, desde la caída. Dios tenía planes para solucionar el problema a través de la simiente de la mujer, es decir, una solución dentro de la cadena biológica humana. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado a nosotros, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. El niño va a nacer, o sea, ser dado. En el momento de Isaías 9, el lenguaje utilizado para describir al Mesías davídico es en tiempo futuro. Esta es una profecía de un niño que iba a nacer en el futuro, al igual que en los capítulos 7 y 8, que habían profetizado acerca de los niños que nacerían. Si Yeshua ya existía, esperaríamos un lenguaje diferente aquí. Isaías 11:1-3. Entonces brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligente en el temor a Dios, y no juzgará por los que sus ojos ven, ni tomará una decisión por lo que oigan sus oídos. Un retoño significa que un descendiente de David, o sea, hijo de Isaí, nacería algún día. Toda la idea de descendencia lineal es enfatizada por los términos brotar y ramas, que son metáforas de los árboles. En otras palabras, esta persona vendría de la línea de Isaí. Si ya existía independientemente de la línea de Isaí, entonces él vendría a través, pero no del tronco de Isaí. Pero ciertamente yo digo del decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Pídeme y te daré las naciones como herencia y los confines de la tierra como tu posesión. Salmo 2, 7, 8. Este oráculo no incluye cuándo esto iba a suceder. La única información que se da es que en un día determinado, es decir, hoy, Dios engendra un hijo que ha de regir el mundo, no solo Israel. Esto significa que el hijo no existía el día antes de este hoy. Engendrado significa cuando un padre trae a la existencia a alguien. 1 Crónicas 17, 11, 14. Cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, yo levantaré uno de tus descendientes después de ti, que será de sus hijos, es decir, un ser humano, y afirmaré su reino. Él me edificará una casa y yo confirmaré su trono para siempre. Yo seré para él padre y él será mi hijo. Y no voy a quitar mi misericordia de él como la quité de aquel que fue antes. Pero yo lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. De nuevo, notemos el tiempo futuro acá. Un día, un descendiente de David nacerá y será elegido por Dios para gobernar en el trono de David para siempre. ¿Estaba David pensando en un ángel, un espíritu o Dios mismo que se metamorfosearía en un ser humano para hacerse pasar por un descendiente y cumplir esta profecía? Por supuesto que no. David estaba muy probablemente pensando en Salomón, que sabemos que no terminó de ser aquel, o tal vez un descendiente lejano. Lo que está claro es que uno de los descendientes de David gobernará para siempre.
Mateo, Marcos y Lucas necesitan ser investigados con respecto a la cuestión del origen de Yeshua antes de que nos fijemos en el Evangelio de Juan. Marcos no tiene ninguna información sobre el nacimiento de Yeshua porque nos centraremos en los dos primeros capítulos de Mateo y Lucas. Mateo 1:15. Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Yeshua, o Jesús, llamado el Cristo. Es esencial que se tenga en cuenta el contexto que precede inmediatamente a este versículo. Mateo acaba de enumerar decenas de generaciones de forma genealógica, al igual que en Génesis capítulos 5 y 11. Luego, al final de esta impresionante lista de descendientes, se pone a Yeshua, Mateo 1:16. El punto es que Yeshua es, en buena fe, descendiente directo de Abraham y de David, Mateo 1:1, un verdadero ser humano. El nacimiento de Yeshua fue como sigue, cuando María, su madre, estaba desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido por el Espíritu Santo, Mateo 1:18. A ver, la NBI dice nacimiento, pero la palabra que se usa aquí es un poco más fuerte que eso. Es la palabra Génesis, que significa comienzo o el origen, como el primer libro de la Biblia. Así que el origen de este Mesías está en el vientre de la Virgen María. La consecuencia inevitable de que su origen es en María es que no existía literalmente antes de esto, aunque por supuesto Yeshua existió teóricamente desde el principio en la mente de Dios. Pero mientras pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que ha sido concebido, o sea, engendrado, en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios es con nosotros. Lo primero a destacar es que la palabra traducida concebido en el versículo 20 es realmente la palabra engendrado, que es importante porque es la parte que el padre tiene en la generación del niño. En otras palabras, nos encontramos aquí en Mateo 1:20 el cumplimiento del oráculo del Salmo 2:7. Un día el Padre engendrará un niño que va a gobernar el mundo. Recordemos que engendrar es traer a alguien a la existencia. La siguiente cosa a destacar es que el ángel del Señor le dice a José que el nacimiento de Yeshua es el cumplimiento de la profecía de que un día la Virgen daría a luz un hijo. En otras palabras, se nos dice que el futuro lenguaje tenso usado en el Antiguo Testamento es de hecho cumplido en la época de José a través del engendramiento milagroso y posterior nacimiento de este hijo. Todo esto hace que uno piense en una historia monárquica de un heredero prometido de sangre real que gobernará el mundo. Yeshua es el heredero. Ahora bien, el giro que se suma en el Nuevo Testamento no es que siempre existió y fue transmutado en un ser humano, sino que este niño fue realmente engendrado milagrosamente sin un padre humano, lo que hace a Dios literalmente, es decir, biológicamente su padre, por así decirlo. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió y le dijo: El Santo Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, y por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 31, 35. Ahora vamos con 2 puntos aquí. Gabriel le dice a María que concebirá y dará a luz un hijo, y será grande. La clara implicación de este lenguaje es que no existía aún Yeshua, pero que estaba a punto de existir. Por otra parte, si hubiera existido antes de su nacimiento, entonces él no era el ideal. Gabriel dice que él será grande, lo que significa que si ya existía, no era grande. O de lo contrario, el ángel debería haber dicho: es grande, o él seguirá siendo grande, o algo por el estilo. Y por otro punto, la razón precisa por la que el niño es el Hijo de Dios no es porque él siempre existió, no es porque él es el segundo miembro de la Trinidad, y no porque comparte la misma sustancia divina o el ser con el Padre. No, él es el Hijo de Dios por el milagro en el vientre de María.
Esta es la razón exacta por la que Él es el Hijo de Dios. Esto es tan simple pero tan desdeñado. Yeshua es el Hijo de Dios porque Dios lo engendró. ¿Pero cómo lo hizo Dios? El Espíritu Santo, el poder y la presencia creativa de Dios, cubriendo a María, y el resultado fue una matriz impregnada, el comienzo de un ser humano. Yeshua no pasó a través de la matriz, sino que comenzó allí su existencia. El útero no es una incubadora para un ser extranjero. Así que, de toda esta evidencia, es absolutamente claro que Yeshua comenzó a nacer. Después de todo, esto significa ser un ser humano, ¿no? El Evangelio de Juan está tan mal a menudo entendido porque nos olvidamos de mirar a las decenas de libros que le preceden y entonces nos aislamos en versos y los interpretamos a la luz de nuestra cultura en lugar de armonizarlas con el pensamiento hebreo del judaísmo del siglo I. En el Evangelio de Juan estaba de repente frente a una gran cantidad de lenguaje que parece decir lo contrario de lo que ha predecido la Biblia. ¿Cómo podemos hacer sentido de esto? Hay dos opciones: la armonización de Juan con el resto de la Biblia o revocar los libros anteriores a favor de la hipótesis de que a Juan se reveló información secreta sobre el verdadero origen de Yeshua. Es nuestra creencia de que lo primero es preferible, armonizar Juan con el resto de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nos encontramos con refranes sobre Yeshua, que venía del cielo, enviado por el Padre, o tener cosas, por ejemplo, la gloria, el amor, con Dios antes de la fundación del mundo? Voy a tomar cada uno de estos puntos a su vez. Yeshua bajó del cielo. Todas las cosas buenas llegan desde los cielos. Santiago 1:17. Decir que algo ha bajado del cielo significa que cayó del cielo, o podría significar que esta persona, idea o evento fue en el plan de Dios, en el cielo, y luego, por supuesto, aconteció en la tierra. Ahora vamos a ver unas palabras de Johann Weiss que dice esto. Tenemos que tener en cuenta que para los israelitas, y lo mismo para Yeshua, existía un mundo doble y por lo tanto también una doble ocurrencia de eventos. El mundo de los hombres y de la historia es solo la planta baja de la estructura del mundo. El mundo de los ángeles y los espíritus se erige por encima de esto y ambas piezas forman el mundo. Por otra parte, lo que sucede en la tierra tiene su paralelo exacto en el cielo. Toda la historia es solo la consecuencia, el efecto o copia paralelo de eventos celestiales. Así, un evento que en la Tierra solo está empezando a tener lugar puede no solo estar ya determinado, sino incluso ya se promulgó en el cielo. Aunque desde luego no creo que todos los eventos en la Tierra se debe a que se han determinado en el cielo primero, yo ciertamente creo que ciertos acontecimientos ya estaban determinados por Dios en el cielo y ellos vendrán a la Tierra en la plenitud de los tiempos. Por ejemplo, la venida del Mesías. Ahora, la segunda categoría es cuando el Evangelio de Juan dice que Yeshua fue enviado, que lo dice alrededor de 40 veces. Pero enviado significa que Yeshua estaba en el cielo con Dios y entonces un día Dios lo envió a la tierra para salvarnos. Yo sugeriría que hay otro sentido de la palabra enviado que es más armoniosa con lo que ya hemos visto. Isaías fue enviado, también, Isaías 6. ¿Qué quiere decir esto? Fue comisionado por Dios. Se le dio una misión por Dios para hacer algo. Por otra parte, Juan el Bautista fue enviado. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, Juan 1:6. Este es el mismo tipo de lenguaje utilizado para Yeshua. El Padre me ha enviado. ¿Era Juan del cielo? Él fue enviado por Dios. Llegamos a la conclusión de que un ser enviado de Dios no tiene por qué implicar preexistencia. Puede que solo quiere decir que fue alguien comisionado por Dios. La tercera idea que se encuentra en Juan es que Yeshua tiene cosas con Dios antes de nacer, o incluso antes de la fundación del mundo. Hay una pregunta que tenemos que responder antes de llegar a entender esto. ¿Yeshua literalmente existía antes de la fundación del mundo? Si la respuesta es sí, entonces sería bastante natural decir que Yeshua literalmente tuvo gloria con, como dice en Juan 17:5, o con experiencia de amor Juan 17:24 del Padre antes de su nacimiento. Sin embargo, si es nuestro entendimiento de los 42 libros que proceden a Juan, que Yeshua es en realidad un verdadero ser humano que tuvo un origen literal en su madre, aunque su padre era milagrosamente Dios, entonces vamos a ver estas expresiones en términos de la predestinación y no de la preexistencia. En otras palabras, cuando Yeshua dice, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, de Juan 17:5, quiere decir que se había almacenado la gloria con el Padre, es decir, en el plan de Dios, y ahora se la daría. Y cuando Yeshua dice, tú me has amado antes que
antes de la fundación del mundo, en 17:24, quiere decir que Dios siempre ha amado a su Hijo incluso antes de que existiera. Esto no quiere decir que Yeshua experimentó el amor antes de que existiera, pero que Dios expresó su amor tal vez ordenando la historia de tal manera que todas las cosas culminarían en su Hijo, casi de la misma forma que los futuros padres hacen preparativos antes del nacimiento de su Hijo, ¿no? Otro ejemplo de este tipo de pensamiento puede ser útil. Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. ¿Fue el Cordero literalmente muerto en el principio del mundo, antes del principio del mundo? Por supuesto que no. Pero el consejo en el plan de Dios sí lo fue, por lo que este evento se proyecta en el pasado, pero que se ha hecho realmente en el futuro, pero pensado desde el principio. Aunque todo el mundo entiende que el sacrificio del Cordero, por supuesto, no tuvo lugar, en realidad, hasta antes de hace 2000 años. En conclusión, Yeshua es un ser humano. Aunque siempre fue planificado en los consejos de Dios, él literalmente no preexistió a su propio principio, a su nacimiento. La Biblia nos cuenta una hermosa historia judía acerca de una mujer piadosa que tuvo un bebé destinado a gobernar el mundo. El triunfo de Dios sobre Satanás iba a ser una victoria desde dentro de la creación y no desde fuera, porque Yeshua es uno de nosotros, se relaciona completamente a la difícil situación humana. Sin embargo, debido a que Dios lo engendró, Yeshua se encuentra en plena solidaridad con Dios también. Él es el mediador perfecto, el segundo Adán. ¡Qué gloriosa historia! Una historia que se abarata cuando movemos su origen a un tiempo antes de su procreación y hacer que Yeshua sea una especie de espíritu sobrehumano que se volvió hombre.